Sol de la Mañana conmemora el 50 aniversario de la Revolución Constitucionalista, abril de 1965. Movimiento popular donde el pueblo dominicano reclamó su legítimo derecho de vivir al amparo de un régimen democrático y de libertades públicas. Sol 106.5. 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana en este martes 21 de abril del año 2015. Buenos días a todo el equipo. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Ayuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. Un saludo muy especial en Santiago de los Caballeros para Ramón Paulino. Así late la ciudad, el corazón. Buenos días, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, y Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, y a todo el equipo de BTV Televisión. Son las 7 en punto de la mañana. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Como primer tema quiero referirme a unos datos que ofrecieron ayer sobre el desempeño de las zonas francas, tanto el Consejo Nacional de Zonas Francas, que lo dirige Luisa Fernández, como José Tomás Contreras, que es el presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA. Hablan del avance de las zonas francas y de un punto que hace contraste con ese avance. En el año 2014, un crecimiento de 10.22%. Ese fue el crecimiento consolidado de las empresas de zona franca en la República Dominicana. Y un crecimiento del empleo de 6.6%. Entonces, en gasto local, el año pasado y este año sería mayor, las zonas francas pues han gastado en el mercado local más de 60.000 millones de pesos. La cantidad de empleos es de 153.342 empleos. Ahora, ¿cuál es el punto de contraste? El punto de contraste es que el salario mínimo en la zona franca es de 7.220 pesos. Han crecido las zonas francas, ha crecido su generación de empleo, pero el poder de compra de ese empleo no ha crecido. Y en consecuencia es un empleo que resuelve porque es mejor que nada, pero no ilusiona, porque se queda por debajo de los requerimientos de la canasta básica del primer quintil. El salario actual de las zonas francas representa el 57.5% de la canasta básica del primer quintil. Es decir, que hay un déficit de un 43% para adquirir los productos de la canasta básica del primer quintil, que saben ustedes que las
los grupos económicos, el Banco Central y los organismos internacionales, para fines de las canastas básicas, lo dividen en quintiles. Porque aunque todos tenemos el mismo estómago, no todos tenemos los mismos hábitos de consumo. Entonces, las canastas se tornan, añaden productos que no están en la canasta básica del primer quintil, que sin embargo son productos que se añaden en otros quintiles. En otros quintiles se añade, por ejemplo, el costo de los colegios, que no está en la canasta básica del primer quintil, para solo citar un caso. Entonces, se queda en apenas un 57.5% de la canasta básica del primer quintil. Es decir, que una persona trabaja en zona franca y sigue en la miseria porque lo que gana no le alcanza para suplir las necesidades básicas. ¿Por qué se da esa situación en las zonas francas? ¿Y cómo podemos variar ese panorama? ¿Cómo podemos variar ese panorama? El asunto no es tan fácil. No es tan fácil porque resulta que hay un parámetro de competitividad y lamentablemente en todas partes del mundo y sobre todo en nuestra región, con los países con los que tenemos una competencia más directa, el asunto de zona franca, uno de los elementos de competitividad son los bajos salarios. Son los bajos salarios. Es decir, las zonas francas están actuando en la economía como empleadoras de emergencia. Como empleadoras de emergencia. Entonces, ahí hay componentes que no son solo locales, que al revisarlo en el plano local habría que ver qué ocurre con la competencia. Entonces, por otra parte, están una serie de cuestiones. Ustedes saben que las zonas francas tienen privilegios que justamente están dedicados a esa generación de empleos. Yo creo que el país que puede ofrecer otras ventajas competitivas y tiene que añadir otras ventajas competitivas, que eso es lo que tiene que hacer para poder entonces lo que se vea un poco más alto en sueldo, se compense con otras cosas. Se pueda compensar con otras cosas y tengamos un empleo que por lo menos pueda satisfacer las necesidades básicas. De todas formas, ese panorama es un panorama que no es desfavorable, por el contrario, en sentido general, aunque en lo particular tenga este contraste, porque solamente en seguridad social, el aporte está rondando casi los 10.000 millones de pesos de pagos de las empresas de zona franca, pero tienen este problema, que es un problema que sus salarios están por debajo de los requerimientos básicos, se quedan casi a medio camino de los requerimientos básicos de la canasta familiar del primer quintil. Son las 7:08 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Hay otro tema conexo, pero ya se trata de el tema salarial en sentido general. Hay un trabajo muy interesante
que publica en el día de hoy en el periódico El Caribe el distinguido periodista del área económica Héctor Linares. El editor económico Héctor Linares publica un trabajo muy interesante sobre lo que ha sido la evolución del salario mínimo en la República Dominicana. Y ahí hay datos como estos. El salario mínimo actual en la República Dominicana, el salario mínimo vigente en la República Dominicana en el año 2015 está por debajo del poder de compra del salario mínimo que había en la República Dominicana en 1979. Ganando salario mínimo en 1979, un trabajador tenía mayor poder de compra que el que tiene ganando salario mínimo en el año 2015. Hasta ahora, ¿cuáles son las tarifas vigentes de ese salario mínimo? Las grandes empresas tienen un salario mínimo de 11.292 pesos. Las medianas, para las medianas, el salario mínimo es de 7.763. Para las pequeñas es de 6.880. Para los guardianes privados es de 9.526. Óigase bien, señores, ¿cuánto gana un guardián privado? Un guardián privado, un guachimán. ¿Cuál es el salario mínimo? 9.526 pesos. Y el trabajo mínimo para el trabajo agrícola es de 234 pesos el jornal. Que por cierto, quiero saber si alguien sabe de trabajadores a 234 pesos el jornal. Me interesaría saber dónde se consigue. Que en esa parte hay una desactualización, porque aunque eso es lo que está pautado, el que no busca 500, 550 o 600 pesos diarios, pues difícilmente pueda hacer un trabajo en el sector agrícola. Pero bueno, la verdad es que tenemos una situación de salario que es una situación crítica. Hay otros datos que ofrece Héctor Linares, que son los siguientes. Desde el 1 de junio del 2013 está vigente en el sector privado no sectorizado en la escala que yo acabo de citar. Entonces, del 2001 al 2013, todas las revisiones han sido cada 2 años, excepto la del 2003 y la del 2004, cuando fue necesaria hacerlas anual, por las grandes distorsiones de precios que registró la economía dominicana, fundamentalmente por los efectos de la crisis económica del 2003. En ese periodo ha habido aumentos de 14%, incluyendo el 2013, 2 de 15%, uno de 17%, uno de 30% y otro de 25%. Los dos mayores fueron precisamente los aumentos dispuestos en años consecutivos, los años 2003 y 2004. Los aumentos de 2 dígitos en escenarios de inflación de un solo dígito, excepto en el 2003 y 2004, no han permitido, sin embargo, reponer el poder de compra que tenía el salario mínimo en 1979, según un estudio del Banco Central que concluyó que el deterioro del poder adquisitivo de los dominicanos se reflejó en que al finalizar el año 2013, primer año de aplicación de la actual tarifa del salario mínimo, los sueldos mínimos reales para las empresas grandes, medianas, pequeñas, resultaron ser inferiores en un 8.2%, 36.9% y 44.1% a los niveles vigentes 36 años atrás. Comparado con la región, dice Linares, el salario mínimo de empresas pequeñas en República Dominicana
es el segundo más bajo, solo por encima del de México, pero superado hasta por el de Haití. Una comparación hasta el 2011 con las cifras del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, daba cuenta de que el salario mínimo dominicano equivalía a 231. En México representaba el 166 y en Haití, en la República Dominicana era $231. En México son 166, pero en Haití son 238. A la tasa de cambio actual, el salario mínimo inferior vigente en el mercado laboral dominicano equivale a $153.57. Eso es lo que gana una persona de salario mínimo en la República Dominicana. Estoy hablando en la empresa mediana. Entonces, es indiscutible que el panorama que tenemos es un panorama deprimente, es un panorama de gente que trabaja, lo que ingresa no satisface sus necesidades básicas. Desde luego, esa gente es privilegiada frente a una población desempleada. Frente a una población desempleada, esa gente es privilegiada. Esa gente es privilegiada frente a una población sin seguridad social, sin una cobertura básica de seguridad social. Pero lo que gana tampoco resuelve sus necesidades básicas. Entonces, tenemos gente saliendo a trabajar todos los días, viendo el trabajo como una carga, con escasa motivación. Y eso tiene que reflejarse en los niveles de productividad. Yo creo que todas estas cosas, en el momento en que está en discusión una nueva escala del salario mínimo, deben verse en términos globales. Y el gobierno, que ha insistido tanto en la necesidad de que el sector privado pues incremente el salario mínimo, no debe olvidar que el que tiene boca no manda soplar. El gobierno es el principal empleador de la República Dominicana y la situación salarial del gobierno está muy por debajo de la del sector privado. Es decir, que si es deprimente la situación del ingreso de los trabajadores del sector privado, mucho más lo es la del sector público. Entonces, el gobierno que insiste en la necesidad de que el salario mínimo del sector privado tenga correspondencia con el crecimiento de la economía, debe prever lo propio. Debe prever lo propio. Un incremento a los servidores del sector público. Son las 7:17 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer se produjeron reacciones inmediatas sobre la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que aprobó el pasado domingo dar oportunidad al presidente Danilo Medina de buscar una reforma constitucional que le permita pues un segundo mandato. Eso fue lo que aprobó el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es lo que nos ha colocado a partir de el domingo en una situación distinta a la que teníamos en el plano político antes de esa decisión. ¿Por qué? Porque ya esta decisión convierte a la intención, la reelección pasa de ser una intención a ser ya una propuesta fáctica. Ya no se trata de cuál es la posición que usted tiene frente a ella. Es decir, ahí hay un hecho concreto, un hecho ineludible. Un presidente
con altos niveles de popularidad, con altísimos niveles de valoración, le ha pedido a su partido la oportunidad de un segundo mandato. Y es evidente que lo ha hecho porque él habrá entendido que eso le resulta favorable, le resulta conveniente, y porque eso no implica los riesgos que muchos pensamos que implica, y ha tomado esa decisión. Es decir, ya eso es una cuestión que escapa a la voluntad de los que hemos sustentado otra posición. Y por eso, en mis análisis, yo me he centrado en el asunto fáctico, en lo que tenemos en términos reales. Y a lo que tenemos en términos reales hay que aplicarle liderazgo responsable. Y que me excuse la luz que voy a tomar este concepto, no lo he profundizado como él, que ha hecho de esto una tesis y un esquema con el que ha recorrido de manera muy exitosa todo el país, sino que me voy a referir al concepto que tengo de liderazgo responsable, que no es un concepto elaborado, que es aquel, desde mi punto de vista, que no compromete a otros con sus acciones. Es decir, que lleva sus acciones hasta un nivel en que los riesgos de esas acciones solo le competen y lo arrastran a él. Lo arrastran a él. Entonces, eso es liderazgo responsable. Yo soy responsable de lo que digo, yo soy responsable de lo que hablo. Pero en el momento en que lo que hablo, arrastra a mis compañeros o arrastra a la emisora, entonces ya yo tengo que aplicarme a mí mismo liderazgo responsable y decir, bueno, yo soy responsable de mis actos, pero las cosas que yo hago a consecuencia de mis posiciones solo deben tener consecuencias sobre mí. Deben tener consecuencias sobre mí. Yo no puedo arrastrar consecuencias irresponsables. Y resulta que el doctor Leonel Fernández tiene que aplicarle liderazgo responsable a la actual coyuntura. Usted tiene coyunturas favorables y tiene coyunturas desfavorables. Coyunturas que son las suyas y coyunturas que no son propicias. Y a veces se tratan de forzar las cosas, pero bueno, usted siempre da su batalla. Usted siempre da su batalla, pero llega a un punto en que usted tiene que valorar las cosas. Yo siempre he creído, y así lo he ejercido, que la confrontación tiene sentido mientras hay un objetivo. ¿Qué puedo recordar, por ejemplo? Nosotros enfrentamos la reelección de Leonel Fernández. Nosotros la enfrentamos y la enfrentamos con dureza. Pero nosotros la enfrentamos con dureza hasta el momento en que el PLD desarrolló una convención. Después que el PLD desarrolló una convención y Leonel Fernández fue el candidato presidencial, independientemente de que a nosotros no nos gustaron los resultados de esa convención, no nos resultaron agradables esos resultados. Después de esos resultados, a lo que uno planteaba en la radio hubo que aplicarle liderazgo responsable.
¿Cuál es el liderazgo responsable? Todo lo que yo hacía, o decía Eury Cabral, todo lo que estábamos en esta posición, tenía sentido mientras nosotros buscábamos un objetivo. El objetivo era que el candidato fuera Danilo Medina. Pero ya a partir de ahí Danilo no podía ser candidato. ¿Por qué? Porque en contra de nuestra voluntad, ya el PLD tenía un candidato. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros íbamos a hacer ya no tenía sentido. Ya es disparar por disparar. Usted iba a tener unos cañones que usted lo iba a estar disparando, pero sin ningún objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Porque el objetivo era ganar unas primarias, y ya esas primarias se celebraron y hay un candidato. Entonces, evidentemente que el que aplica liderazgo responsable sabe que ahí llegó el momento de bajar el tono. De bajar el tono. ¿Por qué? Porque ya lo otro sería empujar cosas que no tenían sentido. Entonces, en esta coyuntura, señores, la posibilidad de todo el que aspiraba, incluyendo la de Leonel Fernández, de todo el que aspiraba, y era incluso una de las coyunturas más interesantes que tenía el PLD. Más interesante que tenía el PLD. Si fuera por lo que yo pienso, si fuera por mis ideas, si fuera por lo que yo trabajé, ese partido en esta coyuntura se da el lujo de presentarle al país una opción refrescante. Y ese partido no hubiese estado en la situación en la que está hoy. Pero bueno, una cosa es lo que usted piensa y otra cosa es lo que en el terreno real se da. Lo que yo entiendo que usted siempre debe luchar por lo que usted piensa, pero consciente de que estamos en una sociedad democrática, y en una sociedad democrática se van dando las cosas como ocurren en la democracia, y no siempre se dan como usted la plantea, como usted la busca o como usted la procura. Eso es así. Entonces, ¿a qué me refiero con la aplicación del liderazgo responsable? Miren, yo no quiero, y tienen que tratar de hacerlo quienes están acompañando a Danilo Medina en este proceso, los que fungen como voceros de la reelección, tienen que actuar siempre y sobre todo en esta etapa con mayor moderación y cuidado. Y yo no quiero, que no soy vocero de reelección, pero no quiero que mis palabras tampoco se vean como que yo quiero disminuir el impacto de lo que ha ocurrido en el día de ayer. No, yo lo puedo presentar en términos reales y decir que aún en términos reales es grave y es importante. ¿Por qué? Porque mientras esto no pase por un acuerdo entre los líderes de ese partido, ahí habrán serias dificultades. Pero 2 y 2 son 4, el sol sale todos los días, tan seguro como eso es que habrá un acuerdo entre los líderes de ese partido, porque ellos no tienen vocación suicida. Entonces, si usted sabe que es así, hay cosas que son innecesarias, totalmente innecesarias. Ayer, pues, en dos frentes, por una parte los diputados, por otra parte senadores leonelistas, pues expresaron su oposición a lo que aprobó el comité político. Y bueno, hay oposición realmente a lo que aprobó el comité político, hay resistencia, y esa resistencia tiene que saber Danilo Medina que mientras él no se siente en un esquema de entendimiento y de negociación con Leonel Fernández, no puede aspirar a otra cosa. No puede aspirar a otra cosa. Sin embargo, también Leonel Fernández tiene que tener cierta prudencia, que él la ha tenido. Entonces, lo que usted tiene para los cercanos, usted tiene que tenerlo para los otros.
para los otros. ¿Se recuerda que cuando a Jesús le estaban crucificando, fueron y le dijeron que ahí estaban su madre y sus hermanos? Y su expresión es que sus hermanos son todos los que le acompañan en su lucha, en su batalla. Entonces, familia, hermano de Leonel, son todos los que le acompañan. Entonces, todos los que le acompañan tienen que tener el mismo grado de consideración. Por ejemplo, algo que estuvo muy bien por parte del presidente Leonel Fernández, cuando él hizo su acto en el Centro Olímpico, el acto que hizo, ahí no fue Margarita Cedeño de Fernández. ¿Y por qué no fue Margarita Cedeño de Fernández? Porque un líder prudente, responsable, le dijo, usted es la vicepresidenta de la República. Ese acto nosotros estamos enfrentando a el presidente de la República. Entonces no debe aparecer la vicepresidenta de la República en ese acto, y la cuidó, y no estuvo. Y eso estuvo bien. Eso es un acto de delicadeza. Eso estuvo muy bien. Entonces, vámonos a lo que ocurrió en el día de ayer. Bueno, y me puedo referir al caso de los senadores. El caso de los senadores, que uno sabe que son la parte más débil de este conflicto. La parte más débil de este conflicto, señores. Que no pueden llevar esta contradicción hasta el extremo de ellos inmolarse. No la pueden llevar. De hecho, la mayoría de lo que está ahí tiene situaciones que no quisiera esto. Lo que quiere es que esas dos gentes se sienten y hablen. Naturalmente, el estar ahí es una garantía, porque el que está ahí sabe que a la hora de una negociación realmente tiene que ser un punto a tomar en cuenta. Y cómo Leonel se sienta a negociar con Danilo y la gente que ahora ha dado la cara por él no va a estar incluida en esas negociaciones. Si de algo él tiene que hablar con Danilo, es de esa gente, porque evidentemente que ya de candidatura presidencial no se puede ir a hablar con Danilo. De candidatura presidencial nadie tiene posibilidad de irse a entender con Danilo. ¿Por qué? Porque ya a partir del domingo, oficializada por el comité político, él entiende que es el candidato presidencial del PLD. Eso está sujeto a ratificación del comité central y de las bases, pero él entiende que es el candidato presidencial del PLD. Por lo menos ya lo es el del comité político del PLD. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de la conversación, es sobre estas personas que versará la conversación. Pero aún así hay personas de esas que están en una posición un poco delicada. Julio César Valentín no apareció ahí. Firma el documento, pero no está ahí. Y yo sé que está ante una situación difícil, que probablemente debieron pedirle que no firmara el documento, aunque le consintieron que no estuviera ahí. ¿Por qué no podía estar ahí? Porque él es miembro del comité político del PLD. Él es miembro del comité político del PLD. Y ya de lo que se trata es de una decisión del comité político del PLD. Bauta Rojas Gómez, que votó de la misma manera que él y de la misma manera que Leonel, absteniéndose de votar por lo que aprobó el comité político, ya en el día de ayer declaró que él respeta la decisión del comité político. Respeta la decisión política. Entonces, un miembro del comité político no puede aparecer. No puede aparecer después de que el comité político ha adoptado una decisión, confrontando una decisión del comité político, porque él sabe lo que eso implica. Bueno, pero por lo menos no estuvo ahí. No estuvo ahí, porque Leonel sabe a qué lo expone. Leonel tiene que tomar en cuenta que él tiene
Abel Martínez pisándole los talones. Y Abelito, que votó como Leonel, está metido ya en su comisión de reforma constitucional. Está metido en su comisión de reforma constitucional. Él votó como Leonel, pero está metido en su comisión de reforma. Él no aparece con diputados que están pues rechazando la decisión del comité político. Pero por otra parte, entonces tú tienes el caso de que hay un Francisco Domínguez Brito que queda desocupado, que queda vacante, porque lo que él iba a hacer era lanzar un proyecto presidencial, pero ya se sabe que no hay cabida para proyectos presidenciales en el PLD. Entonces queda esa vacancia. ¿Y qué hace eso? Que tiene Julio César Valentín ahí dos candidatos pisándole los talones. Entonces, en medio de esta situación, la verdad es que tú no lo puedes poner a él a esa situación. Lo propio, Leonel sabe muy bien que la mayoría de los senadores que están ahí tienen una situación personal, por la que vienen hablando hace tiempo de la necesidad de que se le apoye para una reelección. ¿Por qué ellos vienen hablando de la necesidad, una parte de esos senadores, de que se le apoye para una reelección? Porque para ellos eso es fundamental, ya hasta en términos personal, la posibilidad de un retiro con el disfrute pleno de sus pensiones. Es una cuestión personal que no creo que represente nada negativo, después que usted ha tenido una historia en una institución, después que usted está pensando en su retiro en términos políticos o en dedicarse a otra actividad. Bueno, de retirarse con el disfrute de una pensión que dentro de los parámetros de este país es una pensión digna, pues eso es una aspiración legítima. Entonces, ahí hay por lo menos, lo voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 senadores. 6, porque hay otros que ahora irían para 2 periodos, solo le toca el 60% de la pensión. Pero de los que aparecen ahí hay 6 senadores. 6 senadores que desde hace tiempo están en gestión en los sectores que van a determinar cuál es el candidato, en la necesidad de que no se le golpee. Que no se le golpee por eso, porque van ya por un periodo, a partir de ese periodo se pueden retirar como senadores y tienen un disfrute del 80% del sueldo que tienen actual, y ya eso es permanente. Y eso es permanente. Entonces, lo lastimoso es que ustedes vieron esa rueda de prensa de ayer, las 2 ruedas de prensa. La cantidad de mensajes, de reuniones y de cosas son increíbles. Eso no quiere decir que ahí no quede un grupo consistente e importante, queda. Ahí hay un grupo que va a hacer, en definitiva, lo que diga Leonel. Hay un grupo, pero 60, no, hombre, no. No, ningún caso. De todas maneras, insisto en que no se puede esperar otra cosa hasta que no haya un acuerdo con todas las reglas de un acuerdo político entre 2 líderes importantes. Cambio y fuera, Mauricio.